Bueno, ya estamos todos, ¿no? Los que no han puesto sus datos en la primera sesión de nuestro video o de nuestra sesión virtual, por favor, pónganlo en esta segunda sesión de nuestra clase de Derecho Constitucional. Como ya les había dicho, entonces vamos a ver este video cortito respecto a la diferencia entre lo que nosotros ya hemos visto que son los derechos humanos con los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Todas estas que las vamos a ingresar a ver también de lleno en lo que nos refiere la Constitución Política del Estado. Así que comenzamos, compañeros. Bueno, a ver, sigue ingresando alguno que otro compañero para poder presenciar nuestra clase virtual. Ya les he dicho, ahí por ahí estaba viendo a nuestro compañero Fernando Arnés. Arnés, sí. También. Licenciado. Les iba hablando, les iba refiriendo las clases, bueno, en este caso nuestras, a disculpar compañeros. A disculpar compañeros. Ya. Entonces, comenzamos, compañeros. Bueno, le iba diciendo acá al compañero, no, a nuestro compañero Fernando Arnés, de que ya habíamos hablado sobre el examen. Lo que veo también a usted nos ha ido bien. Estaba con nuestro parcial, ¿no? Bueno, estemos atentos entonces al examen final, a nuestro examen final, conjuntamente al trabajo final que vamos a tener en este tercer parcial, por favor. Para comenzar esta clase, entonces, ingresamos y veremos esto respecto a lo que son los derechos fundamentales. Así que atentos, compañeros, en este video cortito de 2 minutitos y algo. ¿Y tú? ¿Ya conoces cuál es la diferencia entre un derecho humano, un derecho fundamental y una garantía? Hola, y bienvenido a tu abogado virtual. Tanto los derechos naturales del individuo como aquellos creados a partir de normas que rigen la sociedad son estipulados en leyes, las cuales protegen que tales derechos sean respetados. En la carrera de Derecho es vital para el proceso legal que el abogado conozca la diferencia clara entre un derecho humano, un derecho fundamental y una garantía, a fin de que en su teoría del caso su estrategia no vulnere que tales derechos les sean respetados a quien representa. Entonces, ¿qué es un derecho humano? El derecho humano es aquel que le es inherente al ser humano, aquel que por el solo hecho de ser individuo tiene beneficio. Entre los derechos humanos que las legislaciones resaltan destacan los siguientes: derecho a la vida, derecho a la justicia, derecho a la libertad de expresión, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo. Ahora bien, ¿qué es un derecho fundamental? El derecho fundamental es aquel que a partir del derecho humano se permea de forma inclusiva en una norma constitutiva, pero siempre tomando en cuenta los elementos que rigen el Estado, territorio, población y gobierno. En otras palabras, el derecho fundamental nace del derecho humano y están incluidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Algunos ejemplos de derechos fundamentales destacan los siguientes: derecho a la impartición de justicia expedita, completa, gratuita e imparcial; derecho de que los trabajadores constituyan la formación de sindicatos; derecho a votar y a ser votado en pleno uso de sus derechos políticos; derecho a no ser molestado en su persona y posesiones si no es mediante orden judicial; derecho a la reproducción y tener la cantidad de hijos que el individuo desee, así como de contraer matrimonio o vivir bajo el estatus civil que agrade; derecho a la libertad de expresión, entre muchas otras. Finalmente, ¿qué es una garantía? La garantía es todo aquel medio que el Estado pone a disposición de los individuos para defender sus derechos civiles y políticos frente a las autoridades como de otros individuos. Algunos ejemplos de garantías destacan: Ley Federal del Trabajo, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Mercantil, Ley de Tránsito Municipal, Código Familiar, Ley de Aviación Civil, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Código Civil, entre muchos otros.
Identificar la diferencia entre derecho humano, derecho fundamental y garantía permitirá obtener el éxito en un procedimiento legal y el acceso a la justicia de todo aquel que lo necesite. ¿Qué otros derechos humanos fundamentales o garantías conoces? Comparte tu conocimiento anotándole en la bandeja de comentarios. ¿Te parece útil mi video? Bueno, compañeros, cortito el video y bueno, nos ha dado los parámetros que aunque ya sabemos, ¿no es cierto? Hablamos de un Estado mexicano, mas sin embargo nosotros tenemos dentro de nuestra propia Constitución redactados lo que nosotros debemos entender además dentro del derecho constitucional como los derechos fundamentales. Ya sabemos de dónde vienen los derechos humanos y por qué son aplicados a nosotros como humanos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver lo que son los derechos fundamentales que ya han sido conceptualizados y diferenciados además en este pequeño video que nosotros hemos visto. Ahora sí, vamos a ver en primera instancia lo que es o lo que nosotros tenemos redactado a partir del artículo 13 de nuestra Constitución Política del Estado respecto a este capítulo que nos va a venir a hablar en este tema. Perdón, aquí tenemos nuestro título segundo, capítulo primero de los derechos fundamentales y garantías inmersas en la Constitución Política del Estado, que no difieren mucho de lo que hemos visto en en este caso, en lo que es nuestro pequeño video que hemos visto para diferenciarlos. ¿Qué tenemos nosotros como derechos fundamentales y garantías inmersas en la Constitución? Tenemos que entender respecto a estos derechos, que obviamente son parte de lo que nosotros vamos a avanzar, en cuanto a los aspectos generales, en cuanto a la definición que nosotros tenemos que tener, y hace referencia esencial a lo que son la fundamentabilidad, lo fundamental que es el tener estos derechos. Además, y obviamente de estar inmersos en la Constitución. El artículo 13 ya nosotros podemos evidenciar respecto a estos derechos reconocidos en esta Constitución, que desde todo punto de vista, compañeros, y como les digo, de manera esencial, aquí lo vamos a subrayar, tenemos que entender a estos derechos fundamentales como inviolables, universales, no se pueden violar, no podemos nosotros, además, aplicarlos a ciertos sectores, a ciertos grupos sociales, sino que se tienen que aplicar a todos los estantes y habitantes de nuestro país. Porque estamos hablando de una Constitución Política del Estado que se aplica dentro de un Estado específico como es el nuestro. Cada uno de los estados, obviamente, hablamos de constituciones distintas, que no pueden diferenciar o diferir demasiado lo que nosotros estamos viendo acá, ¿no es cierto? Y es por eso que nosotros específicamente estamos viendo estos derechos que son reconocidos en la Constitución bajo estas características de inviolable, universal, interdependiente, indivisible y además tenemos que entenderlos como progresivos. ¿Quién tiene la obligación de promoverlos? De hacer que se protejan y de hacer además respetar estos derechos y garantías fundamentales. Y aquí está la respuesta, ¿no es cierto? El Estado tiene el deber u obligación de promoverse. ¿A través de qué? De campañas de concientización, a través de los diversos, ya hemos visto, y ustedes tienen que ver, y lo vamos a ver en Derecho Constitucional 2 como un órgano de extrapoder al defensor del pueblo, quien de cierta manera hace prevalecer, hace respetar, protege estos derechos fundamentales que están determinados en la Constitución y tiene obligación de promover además, bajo distintas, desde todo punto de vista o de distintas instituciones públicas, dentro de las cuales
perdón, entre las cuales obviamente tienen la obligación de ver la forma de hacer que se cumplan. Los derechos que proclama la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados, obviamente. No, cualquier otro que no esté siendo enunciado en lo que es nuestra Constitución Política del Estado, a través de lo que tanto les menciona el artículo 410 respecto al parágrafo segundo, sobre lo que nosotros tenemos que entender que es la jerarquía normativa, ¿no? Los tratados internacionales respecto a convenciones y tratados en derechos humanos y otros que ingresan a la Constitución, no pueden referirse como si fueran únicos en la Constitución y que cualquier otro que haya sido pactado a través de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, un pacto, ¿no? Un protocolo que tenga que cumplirse, no pueden ser negados como si no fuesen parte de la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Que no están enunciados en la Constitución y que por eso no son válidos. No es así, obviamente, ¿no? En derecho constitucional nosotros tenemos que entender esa amplitud, ¿no? Que no pueden ser negados los que no están enunciados. La clasificación de los derechos establecidos en esta Constitución no determina jerarquía alguna. Ningún derecho está por encima del otro respecto a estos derechos fundamentales, obviamente, que nosotros estamos viendo. Sobre este derecho no quiere decir que uno esté encima de otro, ¿no? Los tratados y convenios internacionales que son ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación, no pueden ser limitados en estados de excepción, y este es un tema específico que ya les iba diciendo. Vamos a llevarlo más adelante como último tema, dentro del avance de nuestra materia de derecho constitucional 1, vamos a ver qué son los estados de excepción. Ni siquiera en tiempos de guerra se pueden vulnerar, ustedes ya saben, todo lo reconocido en cuanto a los derechos humanos. Mas, sin embargo, vemos algún tipo de atropello que desde siempre por cada uno de los estados que van viendo esas situaciones, ¿no? Son y desde siempre van a ser observados, ¿no? Por todo el resto o el conglomerado de estados, ese tipo de vulneraciones a derechos humanos que pueden existir en tiempos de guerra y en estados de excepción, ¿no? Los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretarán de conformidad a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado boliviano, obviamente. Acá tenemos a partir del artículo 14, compañeros, de la Constitución, tenemos lo que nosotros entendemos como derechos fundamentales, ¿no? Perdón, como garantías y derechos fundamentales que obviamente van a ser deslindados o van a ser desarrollados más aún respecto a estos derechos fundamentales que están a partir del artículo 15, que les iba mencionando, y que son obligación del Estado tenerlos que hacer cumplir, ¿no es cierto? Dentro de estos derechos, que podemos nosotros verlos desde el punto de vista como un derecho humano, ¿no? Refiere el artículo 14, que todo ser humano tiene personalidad, capacidad jurídica, con arreglo a las leyes, goza de derechos reconocidos en la Constitución, obviamente sin ningún tipo de distinción. El Estado prohíbe y sanciona toda discriminación fundada en razón de sexo, color, orientación sexual, etcétera, ¿no? Filosofía, Estado, desde todo punto de vista, y es así como un Estado debería pronunciarse respecto a ese tema. Se garantiza a todas las personas y colectividades sin discriminación alguna el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, que es otra de las garantías que nos da el Estado. En el ejercicio de derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y la ley no mande. Asimismo, no privarse de lo que éstas no prohíban además. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales, jurídicas, bolivianos, extranjeros en el territorio boliviano, precisamente, ¿no? Los extranjeros o extranjeras en el territorio boliviano tienen derechos y deben cumplir los deberes establecidos en esta Constitución, salvo algún tipo de restricción que contenga. Y acá tenemos nosotros lo que hemos venido a ver respecto al artículo 15, sobre lo que nosotros tenemos que entender que son los derechos fundamentales. Derechos fundamentales que obviamente
vienen a ser ratificados también por nuestro Estado y que vienen además de un desarrollo estructural desde un inicio, podemos referir, de nuestra Constitución y de lo que nosotros entendemos como el estudio del derecho constitucional. Nos estamos remitiendo específicamente a este artículo, compañeros, para que nosotros podamos entender del por qué nosotros tenemos estos derechos fundamentales que están en la Constitución Política del Estado. Como nos refería a nuestro pequeño y cortito video que hemos visto para poder diferenciar los derechos humanos con los derechos fundamentales, nos referían a algunos otros distintos en otro país, más sin embargo no perdían esa esencia de derecho fundamental, ¿no? Nosotros tenemos que entender entonces que el artículo 15 de la Constitución nos hace referencia a que toda persona tiene derecho a la vida. Es fundamental para el Estado tener que garantizar la integridad física, psicológica, sexual. Nadie será torturado, nadie sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, así como también no existe la pena de muerte, ¿no? Y ese tema ustedes también ya lo habían planteado en algún momento, no recuerdo si en este grupo habíamos hablado respecto a ese tema específico del por qué no tendríamos que ingresar al debate respecto a lo que es la incursión de la pena de muerte como una sanción dentro, tal vez, o el procedimiento penal, ¿no es cierto?, como aplicación de una pena, que es la última sanción que pudiese darse, la máxima, a una persona. Todas las personas, dice en particular, mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. A partir de este parágrafo, tal vez nosotros podemos deslindar o podemos ver que ha nacido, porque es una Constitución del 2009, la Ley 348, que viene a ratificar también tratados internacionales y convenciones internacionales, que tanto les hago mención a ustedes, como es la Convención de Belém do Pará, ¿no? La forma de garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, ¿no?, de forma particular, como nos dice este parágrafo segundo. El Estado adoptará, nos dice, ¿no?, las medidas necesarias para prevenir, y es el Estado quien tiene que adoptarlas. Prevenir, eliminar, sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción o omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor, sufrimiento físico, sexual, psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Es el Estado quien tiene que determinar las medidas necesarias para que no ocurra ese tipo de situaciones en las cuales pueden venir en contra de una persona, ¿no es cierto?, como un derecho fundamental. El Estado es quien tiene que garantizar ese extremo. Ninguna persona puede ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna, como ha ocurrido en otros gobiernos, donde hacían desaparecer por el tipo de pensamiento o la ideología de una persona, ¿no? Hay casos en la historia boliviana en las cuales, dentro de los gobiernos realmente determinados de facto, es que se han hecho desaparecer ciertas personas, ¿no es cierto? No se ha sabido incluso de ellas hasta mucho después si realmente o en qué situación ha sido sometida esa persona. Y es el Estado quien tiene que garantizar. Y estos derechos fundamentales no pueden estar sujetas a algún tipo de estado de excepción. No pueden desaparecer. O no podrían dejar de ser aplicadas en favor de toda la población. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas, que es otro de los puntos centrales en los cuales se basa la Defensoría del Pueblo. No solo de prevenir la trata y tráfico, ¿no?, sino de poder de definir también, ¿no?, por parte de la Defensoría, qué es lo que nosotros tenemos que entender por trata y tráfico de personas,
y asimismo tratar de precautelar la integridad física de personas ante este tipo de situación legal, ¿no es cierto? Porque hay tráfico de distintas formas que se llevan a cabo, compañeros, ustedes deben conocer. Veíamos un video antiguo en un curso, justo creo que era de la Defensoría del Pueblo, en el cual nos mostraban ¿no? que una mujer había sido víctima de trata y tráfico, ¿no? Pero ella era con fines sexuales, para prostitución, ¿no? Donde ella había sido llevada a Perú y bueno, como refería la persona, no sé si lo hemos visto acá, hay algún grupo, creo que hemos visto ese video y tal vez podemos verlo, pero es dentro de un tema específico, ¿no? Respecto a este tema de trata y tráfico, que había despertado, estaba al último que me acuerdo, decía la chica, en este caso, la persona que ha sido sometida a trata y tráfico, refería de que había subido un trufi y no recordaba nada más, ¿no? Y que habían personas a su lado y listo, apareció en Perú. Entonces, hay, ¿no? Ciertos químicos, especialmente las benzodiazepinas, que ustedes deben ya haber escuchado, que son, o de cierta manera, o todos los medicamentos que tengan ese tipo de, ese benzodiazepina, ¿no? De cierta manera, en algunos casos de violaciones, nosotros siempre escuchamos que ha habido, o que dentro de los análisis de sangre se han encontrado, inhiben de protección, ¿no? A la víctima, y es ahí donde es sometida, ¿no? Entonces, imagínense, y es precisamente la forma en la que la Defensoría del Pueblo tiene que actuar, ¿no? A través de estos cursos precisamente que dan a los funcionarios públicos para poder entender mejor del tema que se está hablando, ¿no? Porque la Defensoría abarca demasiados aspectos funcionales de la administración pública y tiene que garantizar el Estado a través de ciertas instituciones estos derechos fundamentales como nosotros estamos viendo. ¿Qué más nos dice el artículo 16? Tal vez como un derecho fundamental. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación, ¿no? Este aspecto se ve tal vez, y ustedes han debido ver, en las cooperativas de aguas, ¿no? Siempre se andan quejando respecto a que no les dejan ingresar como socios a las cooperativas, ¿no? Y que tal vez ¿no? tratan de tergiversar un servicio fundamental, un derecho fundamental que tenemos nosotros como humanos, como personas, como estantes y habitantes de este estado, de poder acceder a este líquido elemento, como es llamado, ¿no es cierto? Así como a la alimentación, nos refiere también el parágrafo primero. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada, suficiente para toda la población. ¿Dónde se pierde este parágrafo segundo del artículo 16? ¿Qué pasa en este tipo de situaciones que nosotros estamos atravesando con las personas que realmente no tienen que comer? Una cuarentena rígida más, compañeros, y nos mata. Una cuarentena rígida más y yo pienso que se nos va. Yo sé que estamos atravesando por una situación muy compleja, pero realmente hay gente, hay personas, y yo conozco porque a veces les hablo y a veces realmente cuando se puede tratamos de ayudarlos, ¿no? Que no tienen esa alimentación adecuada, esa alimentación sana que nos refiere el parágrafo segundo del artículo 16. Y es el Estado quien tiene la obligación de garantizarlos. Habían algunos reclamos, ¿no es cierto?, en el Facebook respecto a algunos bonos que había prometido el partido político que ha ingresado, el partido político que está actualmente en el gobierno, respecto a poder garantizar bono contra el hambre. Algún nombre así le habían puesto, ¿no? Bono contra el hambre, bono contra no sé qué, también bono contra la pobreza, y hay personas que realmente lo necesitan, compañeros, ¿no? Y es el Estado quien tiene la obligación de garantizar esa seguridad alimentaria. ¿Por qué, compañeros? Porque viene de un derecho fundamental que está establecido en la Constitución Política del Estado. Tal vez al analizar esta Constitución del 2019, del 2009, compañeros, ahora mismo,
Nos estamos adelantando un poco a lo que es el derecho constitucional en la segunda parte, ¿ya? Pero sin embargo, ustedes también quieren ver, yo pienso como estudiantes, como parte de lo que son el derecho constitucional en esta primera parte, ya lo que es plasmado en nuestra misma Constitución para poder analizarla y entenderla mejor. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin ningún tipo de discriminación, y es así como se garantiza también a partir del Estado este derecho fundamental. Todas las personas tienen derecho a la salud, ya lo hemos visto. Desgraciadamente el sistema de salud es otra cosa distinta, que está abarrotada, que no tiene tal vez los recursos necesarios, o que de cierta manera no tiene la infraestructura necesaria para poder garantizar ese derecho, ese acceso a la salud de la totalidad de las personas. Actualmente estamos careciendo, ¿no?, de algunas situaciones en cuanto a lo que es la salud, y nos está realmente jalando hacia abajo a todos los que tal vez vamos a necesitar en algún momento también esta situación de lo que es una terapia intensiva, yo qué sé, ¿no?, respecto también a lo que son las vacunas. Esencialmente el Estado tiene que garantizarlas, ¿no es cierto? Ya estamos viendo que se está avanzando en no sé qué negociaciones con cada uno de los departamentos, a nivel de alcaldías y no sé qué situaciones que hay que esperar a ver, compañeros, si es que resulta. No sé de dónde sacan, en algún momento he leído y he visto además en noticias del internet, porque desgraciadamente como no estamos todo el día en el inmueble, tenemos que, perdón compañeros, bueno, tenemos que estar leyendo las noticias digitales, ¿no?, en las cuales nosotros tenemos acceso, y de cierta manera nos refieren que nosotros, bueno, que existe un 30, 40, no sé si un 60% de la población vacunada, ¿no? Eso no sé si es verdad o mentira, no creo, compañeros, ni siquiera están pudiendo abarcar las edades de 30 a 40 años con vacunas, ni siquiera hay una segunda dosis para la totalidad de las personas vacunadas. No sé dónde se habrán sacado ese resultado, pero lo he leído en una de esas publicaciones. Bueno, entonces el Estado tiene que garantizar, ¿no es cierto?, como derecho fundamental ese acceso a la salud que actualmente nosotros estamos atravesando. Ya nos estamos dando cuenta que nosotros estamos arribando con lo que son los derechos fundamentales, compañeros. ¿No? Ya nos estamos dando cuenta qué aspectos nosotros estamos abordando en este tema, a distinción y diferencia de lo que son los derechos humanos. Vamos a quedar acá, compañeros. Bueno, como les he dicho, íbamos a cortar un poco las clases, más que todo porque estamos con algunas gestiones ya terminando de poner en el sistema, terminando de hacer nuestras planillas para la entrega de las notas el día de mañana. Y continuamos también con el trabajo, no me dejan llamar de diferentes situaciones que tenemos el día de mañana pendientes, ¿no?, en la oficina y en otras, entonces van a disculpar, compañeros. Vamos a quedar acá más que todo para que podamos el día de mañana continuar, o perdón, el día jueves continuar con lo que es este tema, y esperemos acabar lo que son los derechos fundamentales para posteriormente nosotros pasar a ver lo que son también esencialmente las garantías jurisdiccionales y un aspecto dentro de este tema que son las acciones de defensa, porque vamos a ver lo que son la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de privacidad. No sé si están llevando ustedes en derecho informático lo que es la protección de privacidad como recurso constitucional, las acciones de inconstitucionalidad, la acción de cumplimiento cuando se aplica la acción popular. No vamos a ver procedimentalmente, sin embargo, lo que vamos a conceptualizar. Y para eso sí tengo textos no digitales, pero los vamos a volver digital para poderles pasar y podamos seguir estudiando. Ahora, respecto al tema de derechos fundamentales, se les va a pasar, compañeros, mientras tanto estamos analizando la Constitución Política del Estado. Y este tema específico vamos a verlo también desarrollado en un tema ya digital que se los voy a hacer llegar por medio de nuestro grupo de WhatsApp. Así que por favor, compañeros, quedamos acá, vamos a dar continuidad a las funciones que tenemos nosotros, y de esta manera el día de mañana ya esperemos tenerlas en el sistema, nuestras notas, compañeros, ¿ya? Nos vemos el día jueves, por favor, compañeros, en la siguiente clase. Espero que todos estén bien, cuídense y nos vemos en la siguiente clase, compañeros. Hasta la siguiente. Buenas noches, licenciado.
Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, chicos.